¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien todos. Bueno, antes de comenzar, ¿por qué no me acompañan cerrando sus ojos, por favor? Y vamos a poner esto en manos de Dios, ¿va? Cierren sus ojos sin pena. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos, Señor, llegar para poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido que si es tu voluntad bendigas a cada uno de estos jóvenes que están aquí presentes y que bendigas a cada uno de esos jóvenes que no pudieron llegar, Señor, por alguna circunstancia. Señor, solamente tú sabes el porqué de las cosas, Padre mío. Te pedimos que esta palabra, Señor, la tatúes en nuestros corazones, Señor, y no permitas que solo entre por un oído y salga por el otro. Permítenos, Padre Celestial, de esta palabra usarla para bien, Señor, para aplicarla en nuestra vida diaria. Te damos gracias, Señor. Sé tu Espíritu Santo quien habla a través de mí. Que sean tus palabras, Señor, y no las mías. En tu nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Va. Vientos. El tema de hoy, ¿dónde vas, Leo? El tema de hoy, si lo quieren anotar, no sé si tengan pluma, libreta, es el Evangelio light, el Evangelio sin calorías, sin azúcar. Pásenle. ¿Sí? ¿Listo? A ver, Tony, ¿cómo se llama el tema? Evangelio light. El Evangelio light, sin calorías, sin azuquita. Y bueno, para comenzar, me gustaría saber si alguno de ustedes, de los que estamos aquí reunidos, lleva a la práctica alguna dieta. Alcen la mano si ustedes, alguno de ustedes está a dieta. ¿Nadie? Ahora resulta que nadie. ¿Nadie está a dieta? Pues es todo, Juan. Y bueno, tenemos la creencia de que cuando dicen que te vas a poner a dieta, es de que ya no vas a comer nada, ¿no? Todos pensamos eso, ¿sí o no? O que vas a comer más poquito. Pero la definición de dieta es un régimen que regula la alimentación de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa en la preferencia de algunos alimentos y excluir algunos otros. En este caso hay personas que hacen dieta vegana, que es esto que prefieren los alimentos como las verduras, las hortalizas, y pues dejan a un lado la carne, ¿no? Eso es lo que quiere decir una dieta. Pero, bueno, ya me dijiste que es la dieta. Pero ahora, ¿qué quiere decir la palabra light? Light es el término que se le da a las bebidas o alimentos elaborados con menos calorías de las habituales. En resumen, es que ha perdido gran parte de sus características esenciales. No sé si han escuchado, por ejemplo, si comen, por ejemplo, en la escuela, que venden unas tortas bien grasosas, que hay alguien que se compra su tortota y pide una Coca Light para no engordar. ¿No les ha pasado? ¿Sí? ¿Por qué piden la Coca Light? ¿Alguien la ha tomado? ¿A alguien le gusta? ¿Sí? Echen la mano sin pena. Vientos. ¿Por qué consumes Coca Light? Pues porque no tiene azúcar. Porque no tiene azúcar, porque ya le han quitado algo de sus características esenciales. Entonces podría decirse que la coca sin azúcar no es coca, ¿no? Digo, podría decirse. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿existirán iglesias light? ¿Existirán creyentes light? ¿O existirá un evangelio light? ¿Ustedes qué opinan? Siguiendo esta lógica de que algo se le quita sus características esenciales para que sea light, ¿habrá iglesias light? ¿Sí? Ok. Esa es la respuesta, es que sí. Y no es necesario investigar mucho para darte cuenta que gran parte de las iglesias que están llenas de gente, que tienen una gran inversión en sus instalaciones e instrumentos, no sé si han visto esos videos de Generación Pentecostal, ¿no les han aparecido? Están llenos de micrófonos y de luces y sonido y acá, ¿no? Que comúnmente son las que se hacen más famosas en Facebook y TikTok. Y déjame decirte que han logrado eso porque han cambiado la verdad del Evangelio para hacerlo más atractivo, más cómodo, más ligero. Un Evangelio light al cual le han quitado gran parte de sus características esenciales. Este tipo de iglesias dan un mensaje podrido y diluido que ya no está confrontando el pecado. Un mensaje que ya no nos exige santidad, pero que promete muchísimas bendiciones y éxito así, inmediato. Estamos siendo atacados por un mensaje sin sacrificio, sin arrepentimiento y sin compromiso con Dios.
Si me ayudan a buscar 2 de Timoteo 4, por favor. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Esa es su mano? 2 de Timoteo 4, 3, del 3 al 4. Sí. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dicho de otra manera, en otra versión un poco más digerible, dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Cómo identificaría, alguno de ustedes, cómo identificaría un evangelio light? ¿Qué es la principal característica que los define? Lo acababa de mencionar hace un rato. Un evangelio light es aquel donde existe un mensaje sin arrepentimiento. Y ya es muy común escuchar iglesias que más que predicar parece una sesión de coaching. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso de acompañamiento muy personalizado que ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos. Y siempre se basan en la idea de que tú tienes todas las respuestas del universo dentro de ti. Ese es el coaching. Discursos motivacionales cuya meta es hacer sentir a las personas aceptadas y recibidas por Dios, te hacen creer que Dios está siempre a tu lado para hacerte sentir bien, pero sin pedirte nada a cambio. Estas iglesias light que dan mensajes light se han hecho de un Dios que más que Dios, joven, más que un Dios, se han hecho un Dios que más que Dios parece una mascota. ¿Por qué lo digo así? Déjame darte un ejemplo. ¿A cuántas personas, amigos, conocidos, tías solteronas has escuchado que dicen que les encanta adoptar animalitos porque tener una mascota siempre te acompaña, siempre está ahí para ti, haciendo compañía sin juzgarme y sin hacerme sentir mal? ¿No me han escuchado? Ay, yo la neta prefiero un perro que un novio porque el perro siempre va a serme fiel, ¿no? ¿No los han escuchado? Sí. ¿Sí o no? Entonces por eso pongo ese ejemplo de que estas iglesias, más que un Dios, parecería que el Dios que tienen es como una mascota. ¿Por qué? Porque lo quieren tener aquí, haciendo lo que ellos quieren. Más que una iglesia, parecieran centros de recuperación emocional, donde cobijan y encubren nuestros pecados, sin tener nada de qué avergonzarse. Porque en esas iglesias, donde nadie puede cuestionarte, y si alguien lo hace es porque tú eres parte del problema, eres parte de este mundo retrógrada, lleno de prejuicios, y no te llaman arrepentimiento. ¿Alguien sabe el significado de la palabra retrógrada? Ok, se los doy. La palabra retrógrada es tener ideas de tiempos pasados que es contraria a la innovación o a los cambios. Entonces este tipo de iglesias te dicen: es que tú eres muy retrógrada porque tú te basas en la enseñanza de hace 2000 años. O sea, adáptate al cambio. Ahora ya hay LGBT, que no sé qué, ¿sí los han escuchado, no? Pues apenas marcharon hace unos días junto con las mujeres. Y bueno, hablamos mucho del arrepentimiento, pero ¿alguien se acuerda qué significa el arrepentimiento? Cambio de vida. Exactamente. Es un cambio de vida que implica apartarse del pecado y volverse a Dios. Y déjame decirte, joven, que el verdadero evangelio comienza con un llamado al arrepentimiento. Es lo principal. En Marcos 1:14, si alguien lo quiere anotar, Marcos 1:14 al 15 nos dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No dice el evangelio de fulanito, el evangelio del Cash Luna, el evangelio de tal persona. Dice el evangelio del reino de Dios.
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. No te está diciendo: ay, no te preocupes, pues ya la regaste, no te sientas mal. A lo mejor y la otra ya lo haces bien, ¿no? A lo mejor y para la otra ya no lo haces. No, dice: arrepentíos y creed. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambiar de vida. Cambiar de vida, apartarse del pecado. No te está diciendo: si puedes, inténtalo. Te está diciendo: arrepiéntete, apártate del pecado. La segunda característica de estas iglesias light, de estos mensajes light, es que tienen un mensaje centrado en el hombre y no en Dios. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. No sé, igual si hayan escuchado en otros tipos de iglesias, o si, no sé si sea la primera que acudes aquí, pero en otros tipos de iglesias te dicen que Jesús quiere que te vaya bien, que Dios quiere que quedes libre de todas tus deudas, que mandes, transfieras tu dinero para que quedes libre del demonio de las deudas. Te dicen que tener a Cristo en tu vida es garantía de tener salud, prosperidad y bienestar. ¿Estás enfermo? ¿Tienes cáncer? Es porque no tienes a Cristo en tu vida, ¿no? Así te llegan a decir. Te prometen que si eres emprendedor y tienes un negocio, una tiendita, y que si te entregas a Cristo vas a vender más. Que si tienes un trabajo vas a ser jefe. Que si tienes un bochito vas a tener un carrazo. Te prometen todo ese tipo de cosas. Que si elevas tu autoestima, irás directito al éxito. Te dicen: piensa como rico y serás rico. Piensa en el éxito y te lloverá el éxito. En resumen, acepte a Cristo y logre lo que usted quiera, solo confiéselo y decrételo y prepárese para disfrutar de las bendiciones de Dios. Así hablan, ¿no? Pero con un acento caribeño por ahí, algo así. Y bueno, en Mateo 16, 24 a 25, ¿alguien me lo puede leer, por favor? ¿16, 24 o 25? Ale, por favor. Fuerte. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Exactamente. ¿Cuántas veces que hemos estado escuchando prédicas, a lo mejor los que escuchamos el hacha, los 8 minutos luz, cuántas veces no nos han hablado de este versículo? Parecía como que es de cajón, ¿no? Para nosotros los cristianos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse, la palabra negarse proviene del griego aparnomai, que significa desconocer o rechazar. En una ocasión Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se humilló y se despojó a sí mismo y no se consideró ser igual a Dios. Se estaba negando a sí mismo por obediencia y por amor para salvarnos a cada uno de nosotros. Negarse a sí mismo es desconocer o rechazar todos nuestros planes, rechazar todos nuestros anhelos, rechazar nuestros proyectos, rechazar tus metas. Eso es negarse a sí mismo. Yo, por ejemplo, en ningún momento me imaginé, hace algunos 10 años, 13 años, estar parado aquí hablándoles del amor de Jesús. En ningún momento me imaginé el perderme una noche de borrachera para hablar a jóvenes de Dios, jóvenes que a veces se están durmiendo, ¿no? O que no ponen atención. No importa. En ningún momento yo me imaginé a lo mejor negarme a mí mismo. Y por ejemplo, cuando tomé esa decisión, me negué a mí mismo y pareciera que cuando tomas una decisión tu familia es la que más te apoya. Pero muchas veces al tomar esa decisión pareciera que tu familia es la que más resistencia pone, la que más se opone a tus decisiones.
Y bueno, no son tus decisiones, son decisiones de Dios. Pero como les decía, yo nunca me imaginé estar parado aquí hablándole a unos chavos del amor que Jesús tiene para ellos. Como les decía, he llegado a negarme a mí mismo y rechazar mis propios deseos para hacer lo que el Señor me pida. Si el Señor me dice, párate y predícales, aquí estamos. Porque como decía Pablo, ya no vivo para mí, vivo para aquel que murió por mí. Y esto, joven, esto ya no tiene nada de light. Esto es tal cual como viene en la palabra de Dios. Y si alguien sigue lo que viene tal cual como viene en la palabra de Dios, déjame decirte, joven, que estás cometiendo un logro, porque eso ya no tiene nada de light. Eso ya no es una palabra diluida. El Evangelio light te dice, acepta a Cristo y tus problemas familiares se acabarán. Acepta a Jesús y Él va a sacar adelante tu negocio. Recibe a Cristo porque con Él llega el éxito. ¿Tú crees, sinceramente, joven, que Jesús está interesado en arreglarte todos tus problemas familiares y financieros? ¿En sacar adelante tu negocio? Sinceramente, ¿tú crees que Jesús vino a eso? ¿No? ¿O Jesús vino porque está interesado en salvar tu alma? ¿Cuál de las dos crees la correcta? Juanchito, ¿la primera o la segunda? La segunda. ¿Vino Jesús a este mundo solo para asegurarse de que voy a tener una vida próspera? ¿Una casota, un carrote y un buen negocio? ¿A eso vino Jesús? Jesús no viene a arreglar nada de eso. Jesús está aquí para tratar con la raíz de todos los problemas, que es el pecado. O, sinceramente, ya siendo sinceros, ¿hay alguien aquí que Jesús vino para solucionar nuestros problemas? Sin miedo, conteste. O estamos aquí porque solo nos acercamos por conveniencia. ¿Se acuerdan de cuando Jesús predicaba y tenía multitudes atrás y les dijo que solo lo seguían porque les daba de comer? ¿Alguno de nosotros está aquí por conveniencia? ¿O de verdad estás buscando a Jesús para que perdone tus pecados y te traslade de las tinieblas a la luz? El tercer punto para identificar a estas iglesias y estos mensajes light es que están basados en emociones y no de convicción. Como les decía en los videos de esos de Generación Pentecostal y todos esos, por ejemplo, se basan en experiencias emocionales y no en la verdad de la palabra de Dios. Quizá porque montan un show de luces y máquinas de humo durante la alabanza. Por ejemplo, me acuerdo que el pastor Luis apenas estaba comentando que hay una iglesia donde echan diamantina de color dorado en el aire acondicionado durante la alabanza. Y les dicen que se preparen porque Dios va a hacer llover oro del cielo. Y todos están llenos de diamantina. Y ¡ah, sí, Señor, gracias! Así es el show que manejan ellos, emocionales. Donde hay predicadores que parecen, en vez de... Sí, ¿no? En lugar de predicar, parece que están en un stand-up. Así como el Franco Escamilla. Personas que se autonombran apóstoles o profetas y que dicen saber qué es lo que más te conviene porque Dios se los dijo en un sueño. ¿Conocen a esas personas? Dios me reveló en una visión una palabra para ti. ¿Cuántos dicen amén? En resumen, esas personas nos dicen lo que queremos escuchar. Dios me dijo en un sueño que ya tiene un varón preparado para ti. Y todas las chicas, gracias. Iglesias donde se permite la idolatría. Tal vez no iglesias donde tengan alguna imagen, pero sí permiten algunos tipos de amuletos. He visto iglesias donde, por ejemplo, tienen a ese pescadito grandote y pues casi como si se persinaran, ¿no? O que se los pegan a sus camionetas. Son ese tipo de iglesias que permiten bailes y música secular durante su congregación para que estén a gusto y pues no se me vayan. Predican la fe en emociones momentáneas y no en una verdadera transformación. Este tipo de enseñanzas son peligrosas porque crean cristianos débiles, joven. No sigas ese tipo de enseñanzas porque no vas a crecer fuerte en la fe.
sin raíces profundas en la fe, que cuando enfrentan pruebas y dificultades, ¿qué crees que pasa esto con estas personas que escuchan esos mensajes live? Que siempre les dicen, es que Dios es amor, Dios viene aquí, como les mencionaba, Dios viene para que tu negocio sea próspero, Dios no te va a juzgar. Cuando ese tipo de personas empiezan a enfrentar dificultades, ¿qué crees que pasa con ellos, joven? Le hacen así a Dios, buscan otra cosa. ¿Qué peligros tiene un evangelio light? El primero de ellos es que somos cristianos sin cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que no vivimos para Dios. El evangelio light enseña que podemos seguir a Jesús sin renunciar a nada. El verdadero evangelio implica morir a nuestra vieja naturaleza y vivir para Dios. Te lo leo rápido, Efesios 4:22 al 25 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, yo tuve una vida desenfrenada antes de Cristo. Conocí a Cristo. Entonces, por consiguiente, quiere decir que todo lo que hice antes de Cristo ya no lo tengo que volver a hacer. ¿Sí se entiende? Ese es el ropaje de la vieja naturaleza. Es todo lo que yo hacía que no agradaba a Dios. Y por consiguiente ya no tengo que hacerlo, tengo que vestirme con nuevas ropas. Pero siendo sincero contigo mismo, joven, ¿lo estás haciendo? ¿O estás cayendo en chismes, estás cayendo en peleas, estás cayendo en hipocresía? Muchas veces, yo agradezco a Dios que no me permitió llegar a una iglesia donde nos enseñan todo ese tipo de burradas. Agradezco que nos pusieron con unos pastores que, si no me dejan mentir, 24/7 están velando por nosotros. ¿O es mentira? Donde incluso ellos mismos te dicen que no te quedes con el mensaje que ellos te dan, que tú mismo investigues y te adentres en la palabra para que nadie pueda engañarte. El segundo peligro de estos evangelios es que no hay poder de transformación. Si no se confronta el pecado, no se puede producir un verdadero cambio. Jesús no murió solo para darnos paz emocional y para que seamos felices y prósperos. Murió para librarnos del pecado, hacernos nuevas criaturas. ¿Alguien me puede leer 2 Corintios 5:17, por favor? Corintios 5:17, por favor, Andy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, Andy. Entonces, si yo antes de Cristo me ponía unas buenas pedas y a cualquier lugar llegaba crudo, ¿por qué ahora, por ejemplo, un domingo no me presento porque ando crudo? ¿Sería lógico? No, ¿verdad? Si yo antes era muy vengativo por una simple mirada que me hicieran, ya ven como las chavas cuando tienen problemas, nomás le hacen así como clásica barrida, ¿no? Todas se ríen porque saben que es cierto. Entonces, si con una simple barridita de ojos te pones toda... Si ya dejaste eso, ¿por qué actualmente te sigue afectando? ¿Por qué varones, hombres, jóvenes? Si ya dejaste, si antes veías a las chicas con una mirada lascivia,
y ya conoces a Cristo, ¿por qué saliendo de aquí a cualquier fulaneta que va a una fiesta y vestidito pegado te le quedas viendo? Eso ya no es nueva criatura, eso es volver al estiércol que éramos antes. El tercer peligro de estos evangelios es que se vive una fe superficial y temporal. Y eso lo podemos ver en la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, pero pues bueno, ya si alguien lo quiere leer con más calma, está en Mateo 13. Cuando somos atraídos a Cristo con promesas de felicidad, prosperidad, salud o bienestar, cuando pasemos por dificultades, nos alejaremos cada vez más de Dios. Y Jesús, como te decía, lo advirtió en la parábola del sembrador, donde aquellos que reciben la palabra con gozo, pero sin raíces fuertes en la fe, tarde o temprano se van a apartar de Dios. Y ya para terminar, déjame decirte, joven, que el evangelio light, el evangelio sin azuquitas, sin calorías, no produce discípulos. El evangelio light que nos inunda, que nos ataca constantemente en las redes sociales, en la comodidad, ese evangelio light ya no está produciendo discípulos. ¿Y cuál es la gran comisión? Hacer discípulos, ¿no? Ese evangelio light ya no está produciendo discípulos. ¿Qué creen que está produciendo ese evangelio? Ese evangelio light está produciendo consumidores religiosos que solo están buscando lo que les conviene. A lo mejor y sí, llegan y te leen completa la palabra de Dios como viene, pero tú solamente agarras lo que te sirve, ¿no? Lo que te haga hacer las cosas de manera más sencilla. Ya para terminar, en Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí me da risa esta parte, bueno, no la risa la palabra, sino que en esta parte, porque muchos nos decimos ser cristianos, y por ejemplo, a lo mejor y pides alguna consejería, o el pastor simplemente pues, te agarra, ¿no? Y habla contigo. Te dice, ¿sabes qué? Esto lo estás haciendo mal. Deberías de hacer esto que viene aquí en la palabra. ¡Ah! ¿Yo por qué? ¿Ah, tú traes algo contra mí? ¿Te caigo mal? Dime. ¿Sí o no? Nos estamos fijando más en la persona que en lo que dice Dios. Te dicen, tienes que perdonar. Por ejemplo, no sé si hay alguno de ustedes que ya lleva tiempo, años sin hablarle a algún familiar porque se pelearon y ya ni siquiera se acuerdan por qué se pelearon, pero ya no les hablan. ¿Sí te ha pasado, Juanchito? ¿Sí? Y te dicen, perdónalo, de todo corazón perdónalo. No, es que tú no sabes lo que me hizo sentir mal, por su culpa perdimos mucho dinero, por su culpa perdimos nuestra casa, por su culpa tuvimos que vender el carro. Perdónalo de todo corazón. ¿Por qué? Porque si tú no lo perdonas, el Padre tampoco te va a perdonar a ti. ¿Sí? Entonces, cámbiame el punto. ¿Por qué no cierras tus ojos, joven? Un momentito.